Ahora sí, muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, 13 de marzo, sábado 13, ¿no? Y bueno, como les decía, entramos al capítulo número 2, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es el entorno económico, ¿está bien? Vamos a ver, tengo la siguiente presentación. Vamos a trabajar un poquito y vamos a recordar algunos aspectos, ¿no es cierto?, de economía y todo eso, ¿no? Pero a grandes rasgos, porque no es la materia, ¿no? Podemos quedarnos mucho tiempo tal vez hablando de esto, pero vamos a irnos un poquito al grano. A ver, capítulo 2, entonces, jóvenes, entorno económico global, ¿no? O sea, vamos a hablar básicamente a nivel global, ¿no? Porque justamente estamos hablando del marketing internacional. Vamos, a ver, este es un cuadro que es del 2019, ¿sí? Muestra básicamente cuáles son los países que realizan mayor importación, ¿no es cierto? Como pueden ver acá, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más importa, ¿no? Seguido de China. Obviamente en la actualidad eso más o menos se está manteniendo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, Estados Unidos es uno de los potenciales países que importa, ¿no? Por el otro lado, el tema de exportación, que es el que nos, tal vez también nos interesa, fíjense, China es el país que definitivamente se lleva la flor, como diría alguien, ¿cierto? Al ser este un país que básicamente exporta todo tipo de productos y de toda calidad, ¿no es cierto? Hay un perjuicio, siempre yo he escuchado, que lo chino no sirve. Efectivamente, una gran parte de los productos chinos, ¿sí? No sirve, ¿no? Es de poca duración, no son muy duraderos, pero también China puede hacer productos de muy alta calidad. ¿Cuál es la situación que hace que hayan bastantes productos baratos, se podría decir, o que no son muy resistentes? El mismo comerciante del país, me explico. Por ejemplo, yo Por conozco ejemplo, clientes, ¿no? Que importan de China, ¿no es cierto? Distintos artículos, ¿ya? A ellos les llegan como catálogos. Por ejemplo, les explico de un caso. Tenemos un cliente que importa, perdón, todo tipo de sillones, esos ejecutivos, los gamers, ¿no? Para los jóvenes que actualmente están manejando, ¿sí? Toda una gama de esos productos. Y China le manda un catálogo, ¿no? A nuestro cliente, ¿no? Y le dice, mira, tenemos esta novedad, a esto. Entonces, esta persona, este comerciante boliviano, ¿sí? Como quiere ganar más, ¿no? Él pide, ¿no? Que tenga ciertas especificaciones, por ejemplo, el producto que va a traer de la China. Entonces los chinos, obviamente, como está el boliviano quiere cosas baratas, pues obviamente lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces por eso es que, como es a pedido, ¿no? Básicamente ellos hacen lo que tú quieras, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera un producto de alta calidad, también lo hacen, ¿sí? O sea, China se ha constituido y por eso actualmente es una de las potencias mundiales, ¿no es cierto? Sí, que realmente se ha expandido en los últimos años, ¿no? Entonces, para nosotros, acá tenemos, en la anterior lámina, tenemos una idea de cuál es el país que importa más, ¿no? Entonces, podemos ver, Estados Unidos es una opción, China es otra opción, Alemania es otra opción, Japón es otra opción, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen más o menos un cuadro, una gráfica que nos muestra más o menos cuáles son los países que más demandan determinados productos. Obviamente en este cuadro estamos viendo de manera global, ¿no? Pero nos da una idea de cuáles países podrían ser, digamos, nuestros mercados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con Bolivia, no? Bolivia, como hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Casi toda la exportación que hacemos, ¿sí? Está nomás gran parte concentrado en lo que son minerales e hidrocarburos, ¿sí? Pese a eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, siempre las importaciones son mayores que las exportaciones. Y alguien decía, ¿no? Lastimosamente ya
últimamente como país ya no hacemos nada, ¿sí? O sea, todo importamos, ¿sí? Y es una cruda realidad y lastimosamente también mucho depende de nosotros, ¿sí? El boliviano normalmente siempre se va a hacer guiar por el tema del precio, ¿no es cierto? Porque es una sociedad que definitivamente en su gran mayoría antepone más que todo lo económico, o sea, lo barato, antes de la calidad, ¿no? Y yo he escuchado varios comentarios y seguramente ustedes lo van a escuchar también. Es muy difícil competir con China en el tema de producción, ¿sí? Es muy complicado, ¿ya? Ellos tienen una mayor tecnología, hacen a gran escala determinados productos, donde definitivamente no es posible, ¿qué se llama? Competir con precios. Entonces, alguien me preguntaba a mí en alguna clase de economía y me decía, pues, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí viene un poco, no sé si decirlo patriotismo, ¿no? Pero creo que deberíamos preferir, ¿no es cierto?, productos nacionales, ¿no? Deberíamos incentivar que se, eh, que se consuma productos nacionales, ¿sí? He visto varios emprendimientos, pero a veces, ¿no es cierto?, la gente se hace llevar por lo barato, ¿no? Y a veces eso es un problema, ¿ya? Por ejemplo, he visto en el tema de tenis, por ejemplo, casi todo ya es de China, ¿sí? Pero ¿cuánto te dura? ¿No? Es una de las preguntas que también deberíamos hacernos. Yo me acuerdo antes, cuando yo estaba en colegio, un tenis usaba todo el año, para todo el año, ¿no? Y un zapato, ¿sí? Hoy en día, como que mm, ha bajado la calidad de determinados productos, ¿sí? Y un poco a veces es el tema del precio, ¿no? Que nos hacen comprar tal vez productos más baratos, ¿no es cierto? Lo cual un poco incentiva, ¿no es cierto? Que se importe eh, productos chinos, ¿no? Ahí el gran ejemplo de Manaco que les comentaba en alguna clase anterior. Ellos de producir tenis o zapatos prefieren ahora hacer en China, ¿no es cierto? Y comercializar en nuestro país con el denominativo de que es una empresa nacional, ¿no? Y muchas empresas hacen eso, ¿no? Entonces, este cuadro, por ejemplo, el primero gráfico, pueden ver, Bolivia ha tenido mayores importaciones que exportaciones. Y lo mismo ha pasado acá hasta diciembre de 2018. Esa diferencia, ¿no? Puede ser pregunta de examen por si acaso, es lo que le llaman balanza comercial, ¿no es cierto? Sí. O sea, esa diferencia entre lo que un país importa y con lo que ese mismo país exporta, ¿sí? Se llama balanza comercial. En este caso, en ambas gestiones podemos ver, ¿no es cierto?, que son negativas, ¿no? Bolivia últimamente se está constituyendo en un país netamente importador, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro un cuadro donde vemos un poco cuál es la economía en la región, ¿no es cierto? ¿Cómo está el crecimiento en la región? ¿No es cierto? Y Bolivia siempre se ha hablado de que era uno de los países que tenía mayor crecimiento. Matemáticamente eso está bien, eso es cierto, ¿no? Y se vanagloriaban, digamos, de eso, ¿no? De que Bolivia está creciendo, está creciendo, está creciendo. Sí, efectivamente, pero lo que no se contempla a veces es qué significa ese crecimiento, ¿ya? Y ahorita vamos a ver en mi pizarra lo que les estoy hablando. Pero analizando un poco, fíjense, Bolivia, ¿sí? ¿Cómo se mide este crecimiento? Mediante el PIB, ¿no es cierto? Que es una variable que se maneja bastante en economía, ¿no es cierto? Hay un PIB general, ¿no? Que es lo que produce un país, ¿no es cierto? Y también se habla normalmente de lo que es un PIB per cápita, ¿no es cierto? Que es más o menos un promedio de lo que una persona, un habitante de ese país estaría produciendo, ¿no es cierto? Según el PIB, ¿ya? Y aquí, fíjense, la franja o la barra naranja era
una proyección, perdón, es un dato del 2018, el 2019 es una proyección y el 2020 también, ¿sí? Fíjense, en el 2018 habíamos tenido un crecimiento del 4,2%. El 2019 estaba previsto el crecimiento de un 2% del PIB. Y finalmente, para el 2020 estaba pronosticado 2,5, lo cual, como les digo al principio de la clase, ha sido totalmente afectado por este tema del COVID, ¿no? ¿Sí? Nadie se lo esperaba, ya veníamos venir, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en febrero, en enero, escuchaba ya eh, algunos comentarios de que ya va a llegar a América, ¿no? Y hasta memes, ¿no? Que con el Mentizán vamos a competir, que no sé qué, combatir, perdón. Lo tomábamos a chiste, ¿no? Hasta que realmente hemos visto crudas realidades en distintos países, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, ha sido un poco complicado ver esas imágenes de cómo la gente moría, por ejemplo, allá, ¿no? Y seguramente todos, absolutamente todos, hemos tenido algún familiar cercano o muy cercano que realmente ha tenido complicaciones con esta enfermedad, lo cual no solamente ha tocado el tema social, el tema de la familia, sino también el tema económico que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, el PIB es una de las variables que nos ayuda, ¿sí?, a identificar si un país está creciendo o si está disminuyendo, ¿no? O sea, o si está decreciendo, ¿ya? Ahora, un país que está creciendo normalmente va a tener la opción, ¿no es cierto?, de poder comprar productos. Entonces, puede ser un país donde valga la pena querer incursionar. En cambio, un país donde está tal vez en recesión, que vamos a ver a continuación también, se hace más complicado, ¿no es cierto?, querer expandirse a países que están tal vez en una mala situación. Por ejemplo, ahorita ir y querer pretender, digamos, no sé, hacer algo en Venezuela, definitivamente no tiene sentido en este momento, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esto es muy importante también conocer lo que se llama el ciclo económico. Y normalmente en economía se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? La economía es tan dinámica, ¿no es cierto?, que siempre va a estar en constante cambio, ¿no? En constante cambio, ¿ya? Cuando un país va creciendo, ¿sí? A eso se le llama expansión, ¿no? Entonces, este tramo de su vida que estoy mostrando ahorita se lo llama expansión, ¿no? Luego va a haber un momento de auge, así como ha tenido Bolivia. Yo me acuerdo del 2014, ¿no? 2013 más o menos ha sido el año donde ha habido inclusive mayores reservas internacionales, ¿no? Donde hemos disparado prácticamente los recursos, o sea, había, ¿sí? Y obviamente es natural dentro de la economía, ¿sí?, una recesión. Entonces, ¿qué es la recesión? Es básicamente una disminución, ¿no es cierto?, del tema económico de un país. Y cuando esto toca fondo, ¿sí?, se le llama depresión, ¿ya? Considero que actualmente estamos en una recesión, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojalá, la verdad, podamos mejorar algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de exportación de hidrocarburos, que lastimosamente, sí, hay que ser muy críticos. El gobierno transitorio, como dirían, ¿no es cierto? Realmente se aplazó, ¿no? O sea, yo soy de las personas que lo que es del César al César, como se dice, ¿no? Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. No se trata de política, no se trata de un partido político, ¿sí? O sea, se trata de que si alguien hace algo bien o si se ha hecho una buena gestión, no se debería ver colores ni nada de partidos, ¿no? O sea, eso es beneficioso. Entonces, lastimosamente nuestro país en esa época, ¿sí?, ha hecho muy malas negociaciones en el tema de hidrocarburos y obviamente ha rematado más aún el tema este de que muchos de los países, en este caso Argentina y Brasil, han empezado como que a reducir la demanda, ¿no es cierto? Sí, situación que ojalá realmente pueda mejorar, ¿no? Entonces, este ciclo, ¿sí?, siempre se va a presentar, ¿no? Siempre sucede. Y luego también, fíjense, hay un nuevo alce, ¿no? Lo que se le llama
una recuperación, ¿sí? Y seguramente esto recupera, recupera, y va a haber un momento, ¿no es cierto?, donde nuevamente, ¿sí? Va a haber una recesión. Y es así como funciona normalmente la economía, ¿no? Ya hemos escuchado, yo no he vivido, pero siempre he escuchado, por ejemplo, la época de la UDP, por ejemplo, ¿no? Donde la inflación se disparó casi igual como en Venezuela, que está actualmente, donde la gente dice, ¿no? No lo he visto personalmente, donde la gente dice que compraba o manejaba dinero en cantidades, ¿no? En saquillos, hablaba mi abuelo, ¿no? Imagínense, ¿no? Saquillos de dinero que no tenían un poder adquisitivo alto, ¿no? Entonces, hemos salido de eso, ¿no? Y hemos estado en bonanza, como se dice, ¿no es cierto? Por el 2014 más o menos, y obviamente a partir del gobierno del MAS, el 2006, efectivamente, sí, hemos sido beneficiados con el tema de los precios de los hidrocarburos y ha habido una expansión. Y podría decir que el 2014 realmente ha habido un auge, ¿no? Sí, razón por la cual, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Cómo se ha disparado, por ejemplo, el tema de los terrenos o de las casas. Yo me acuerdo que por Tilata, por esos lugares, ¿no es cierto? Había terrenos de $500, $700, ¿sí? O sea, esos eran los precios, ¿no? Había desde 3,000, ya un poquito más cerca, digamos, ¿no? Pero actualmente, pucha, esos montos han desaparecido, ¿sí? O sea, ha habido un gran incremento en el valor, por ejemplo, en el tema de inmuebles, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso, no? O sea, lo que pasa es que había dinero. O sea, yo ponía mi casa a la venta $40,000, por decirles, había alguien que sí podía comprarlo. Ah, entonces el vecino, porque así funciona, ¿no? El vecino dice, pucha, mira, el de lado lo vendió a 40. Entonces yo también puedo venderlo 40, o si mi construcción es mejor, puedo venderlo más caro, 50. Entonces, de esa manera es que básicamente se han ido estableciendo nuevos precios. Yo me acuerdo el 2006 más o menos, ¿no? El 2007, cuando empiezo prácticamente mi incursión a la banca, por ejemplo, en la ceja, en plena ceja, ¿sí? Las casas valían aproximadamente $90,000, ¿sí? $80,000, $100,000 valía casas en plena ceja, ¿sí? Se podía comprar, ¿ya? Pero imagínense cuánto vale ahora, ¿sí? Prácticamente ya hablamos de cuarto millón, medio millón, así están, por ejemplo, esos inmuebles en el sector de la ceja, ¿no? Entonces, eso ha hecho realmente de que ese crecimiento económico que ha tenido el país ha hecho de que cambien muchas cosas, especialmente este tema de los precios, por ejemplo, de los inmuebles, ¿ya? Entonces, pregunta de examen podría ser, apunten por favor. De todas maneras, voy a preparar, tengo en realidad como una especie de material teórico que lo voy a subir también a la plataforma donde está también esto, ¿sí? Pero entendamos bien, ¿no? Cuando la economía de un país va en ascenso, se lo llama expansión. Hay un momento donde realmente todo está en bonanza, se lo llama auge, y es natural, ¿sí? Que eso vaya decayendo y ahí tenemos, ¿no? Lo que es la recesión. Lo más crítico en este caso es la depresión, que básicamente es el nivel más bajo, digamos, después eh, de una recesión. ¿Ya? Entonces, ese ciclo económico, y se van a acordar seguramente de acá a un tiempo, ojalá, ¿no? Bolivia también va a estar también seguramente en expansión, va a ir creciendo y seguramente va a haber otro momento de auge también, ¿no? No me extrañaría, ¿no? Ojalá, ¿no? El tema del litio, por ejemplo, pueda ayudar realmente a este país, ¿no? Me preocupa un poco eso, ¿no? Porque yo he escuchado hablar bastante del tema del litio, que es lo nuevo, lo último que nos va a ayudar, pero ojalá no nos ganen otros países, ¿ya? Yo escuchaba en un informativo, por ejemplo, que en Puno, en Perú, ¿sí? Hay otro salar, ¿sí? Similar al de Uyuni, por ejemplo, ¿no? Solo que hay un pequeño gran problema. En ese sector, ¿sí? El salar, digamos que existe ahí,
no es a cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a Uyuni, ¿no es cierto? El salar está ahí, lo ves, lo levantas, lo tocas, ¿no? Más, pasean ahí, transitan ahí. En cambio, en el lado de Puno, en la parte sur, indican, no conozco, pero dice que está debajo, digamos, de ciertos residuos, digamos, de carbón y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, pero seguramente hay grandes reservorios también de litio, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Que realmente pueda ser uno de los factores, ¿no? Y no nos olvidemos del famoso Mutum, ¿no? No sé si se han puesto a pensar, pero ¿por qué no arranca eso, ¿no? ¿Por qué tantos años teniendo, es como que yo, no sé, pues tengo la harina para hacer panes y no hago, ¿no? O sea, medio que no tiene sentido. Y lastimosamente ahí yo puedo deducir que hay intereses económicos, ¿no es cierto? Sí, hay intereses económicos. Ojalá este gobierno, ¿no? Pueda visualizar esos temas, ¿no? O sea, realmente, porque como país realmente tenemos mucha riqueza y esperemos realmente que esas cosas cambien, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Como mi papá decía, yo le decía, teníamos que construir una casa por acá, por el alto, y él decía, no, hijo, hace años les hablo, ¿no? Voy a esperar, me decía él, ¿no? Él es bien masista y me dice, voy a esperar a que haya los fierros del Mutum y ahí voy a animarme a construir porque dice que va a ser más barato, me dice, ¿no? Entonces yo le decía esa vez, o sea, ojalá, pero miren, ha pasado ya prácticamente unos 5 años o más de lo que les comento, ¿no? Entonces, hasta ahora no hay algo concreto, ¿no? Entonces, ojalá realmente pueda cambiar esa situación. ¿Ya? Muy bien. Esto como una especie de introducción, ¿ya? Pero algo importante, ¿ya? Hemos hablado del PIB, ¿cierto? Vamos a expresar acá como una fórmula, si ustedes se acuerdan, ustedes llevan, ¿no es cierto? El tema de macroeconomía, ¿no es cierto? En macroeconomía es donde prácticamente se analiza ese tema del PIB, ¿no es cierto? Y es importante tener la idea o el concepto básico que me dice que el PIB es la suma, ¿no es cierto?, del consumo, ¿no es cierto?, del consumo más las inversiones, ¿no es cierto?, más, ¿no? Tenemos en este caso la diferencia de la exportación, ¿no? Menos la importación, ¿no? Que se lo denomina con M, ¿no es cierto? Y ahí también está un poco lo que hace el Estado, que es el gasto, ¿no es cierto? Esta es más o menos la fórmula que manejamos y que nos han enseñado en macroeconomía. Ahora bien, cuando hablaba de balance comercial, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a esto, la diferencia de la exportación y la importación. Entonces, a este se le llama, ¿no? Lo que es la balanza comercial, ¿sí? No vamos a entrar a más detalle, pero esto es algo que sí tenemos que conocer, ¿no es cierto? Ahora, hace rato les hablaba de que el gobierno anterior, ¿no? Se jactaba, ¿no? De que cada año crecíamos, ¿no? Cada año éramos referente y decían, somos una economía blindada, me acuerdo, ¿no? Esa era una de las frases que se manejaban. Y un poco les decía hace rato, sí, digamos, matemáticamente hemos crecido, pero eh, ¿a qué se refiere ese crecimiento? Les explico. Lo que hay un concepto que se llama variación relativa, ¿no es cierto? Esta variación relativa compara dos gestiones del PIB, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un PIB, vamos a decir, final, ¿no? Y vamos a tener un PIB inicial. Y vamos a tener que dividir esto, ¿no? Entre un PIB inicial. Entonces, al decir final, estoy diciendo la última gestión y a decir inicial, estoy hablando de la anterior gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría decir, este es de 2020 y este inicial sería del 2019. Entonces, cuando hablamos de crecimiento del PIB, estamos hablando de que se está comparando, ¿no es cierto?,
el 2020 versus el 2019. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, digamos que Bolivia ya tiene los siguientes datos. ¿Ya? Me voy a inventar, no tiene nada que ver, ¿ya? Digamos, ¿no es cierto?, que el 2020 ha tenido un PIB de 20, ¿ya? Y el 2019 ha tenido un PIB de, a ver, en este caso, 16, ¿sí? Estoy hablando solo como ejemplo. Y obviamente tengo que dividir entre 16, que sería del 2019. ¿Cuánto ha crecido? Es la pregunta, ¿no? Entonces recurro a la calculadora, ¿no es cierto? Y voy a decir lo siguiente, va a ser 20 menos 16, ¿no? Dividido entre 16. Y eso me da, ¿no? Un ejemplo nada más por si acaso, me da 0.25, ¿no? Que yo podría expresarlo como un 25%. Entonces yo puedo decir, en este caso, con este ejemplo hipotético, de que el PIB de Bolivia del 2020 respecto al 2019, ¿sí? Ha crecido un 25%. Efectivamente. Pero, ¿y qué? Chile, Colombia, países que son relativamente, ¿cómo les puedo decir? Siempre están, digamos, innovando, exportan más que Bolivia, ¿no están creciendo? ¿O crecen menos que Bolivia? Sí. ¿Por qué? Ahí viene un poco la diferencia. Esto digamos que era el caso de Bolivia. Ahora veamos, digamos, también un caso hipotético del caso de otro país, ¿ya? Pues fíjense qué pasa acá. Por ejemplo, ya no voy a poner 20, voy a poner 2000, ¿ya? Digamos que el país, el PIB de Chile, digamos, me estoy inventando, ¿ya? Digamos que es 2000, ¿ya? El 2020. Y digamos que su PIB, el 2019, es 1600. Y el 2019 obviamente va a ser 1600. Entonces, fíjense, prácticamente estoy multiplicando, ¿no? Los mismos valores, solo que más grandes. 2000 menos 1600, ¿no? Sería 400 dividido entre 1600. Entonces también ha crecido 25%. Entonces, aquí viene un poco lo que yo les decía hace rato, que espero se comprenda, que es lo siguiente. Bolivia efectivamente ha crecido, pero ese crecimiento está en función a sus propios datos, o sea, a sus propios datos históricos. ¿Qué vale decir lo siguiente? Su economía es pequeña de Bolivia, ¿no? Entonces, ha crecido de 16 a 20, ¿ya? Entonces, ha crecido efectivamente 25. Pero imagínense otra economía como Chile. Ya no maneja 20, sino es 2000. Es más grande, ¿no es cierto? Y la pasada gestión era 1600. Entonces, ¿cuánto ha crecido en realidad? O sea, de 1600 a 2000, ¿cuánto ha crecido? Es la diferencia nada más, 400. Pero fíjense, no puedo comparar, pues, ¿no? No puedo comparar, ya, desde mi punto de vista, no puedo comparar 400 versus inclusive los 20, ¿no? Es grande. Entonces, por eso es que a los otros países